Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 6, capítulo 6, versículo 10 al 18. Y el título de este mensaje que he preparado, ¿verdad?, para la iglesia, para la clase, es la batalla espiritual. Y estos versículos nos van a decir, ¿verdad?, qué es la batalla espiritual. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo quiero que todos me ayuden a leerlo, ¿verdad? No son muchos versículos, así que lo leemos en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya, gloria al Señor. Y vamos así a orar por esta palabra de Dios, que al leerla se siente, ¿verdad?, la exhortación, se siente la súplica de este apóstol a la iglesia, de este apóstol a los hijos de Dios, de este apóstol a los creyentes. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra y a llevarla por obra en nuestras vidas. Aleluya. Santo eres, Señor, te adoramos, te glorificamos, Padre, te exaltamos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos habla, que nos ministra, que nos instruye, que nos guía, Señor. Gracias, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque las vidas que están escuchando este mensaje, que los que están aquí seamos llenos de tu Santo Espíritu, que seamos obedientes a tu llamado, que seamos obedientes a tu palabra. Y así también los que nos escuchan por las redes sociales, Señor, que tú toques, Espíritu Santo, esa vida, ese corazón que quizás está atravesando, Señor, situaciones difíciles, Padre Celestial, pero que este mensaje le llene de esperanza, le llene de fe, de que tú estás, Señor, presente, de que tú, Señor, nos has hecho victoriosos en todo, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Lo que acabamos de leer dice, el tema, ¿verdad?, de este mensaje es estar siempre listos, estar siempre preparados, equipados para las batallas espirituales. Y les voy a decir un poquito de mi sobrino. No sé, algunos de ustedes saben que tengo un sobrino que entró al militar el año pasado. Yo me acuerdo que él desde chico, él decía que él iba a entrar al militar. Y pues algo así, ¿verdad?, para nosotros ninguno de nuestra familia había entrado a ser soldado de los Estados Unidos, y para nosotros era un poco de miedo, pero él estaba tan seguro y tan firme en su decisión que pasando los años, al graduarse de la high school, entró a la militar. Y recuerdo que yo hablando con mi hermana, ella me contaba en los entrenamientos que él le decía, ¿verdad?, cómo estaba. Le decía, ¿cómo está mi sobrino? ¿Cómo está ahora, ¿verdad?, en su entrenamiento militar? ¿Cómo le va? Pues el primer entrenamiento estaba muy difícil, que dice mi hermana, pues él está casi arrepentido. Se dice que está muy difícil, son muy estrictos los entrenamientos, la disciplina, todo lo que se lleva para ser soldado no es fácil. Pero pasado el tiempo, ya está mi sobrino en el tercer entrenamiento, y cada vez que hablamos con él dice que se oye contento y feliz y satisfecho de haber logrado lo que él había soñado. Esa es la vida militar de un soldado.
Pero ¿qué es? Yo dije, bueno, ¿qué entrenamiento tiene un soldado? ¿Qué entrenamiento pasa el soldado? Y el entrenamiento militar integra un programa general de ejercicios que optimiza diferentes habilidades atléticas de un soldado, entre las cuales se encuentran resistencia muscular, el cardiovascular, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio, precisión. Y el propósito de este entrenamiento es preparar al soldado para las condiciones de supervivencia, de lucha o escape. Realizan principalmente entrenamiento funcional aplicado a la vida diaria, que suele dividirse en ejercicios de calentamiento, fuerza, resistencia y carreras de obstáculos. Están dando una idea, hermanos, de qué es un soldado. Y yo creo que nada más nuestra idea no cabe todo lo que incluye ser un soldado, porque el soldado también hace, no nomás es algo de repeticiones, pero tiene que ser repeticiones y rapidez, y tiene que tener un ritmo. Y siempre respetando la técnica y el ritmo, ¿verdad? Los ejercicios se vuelven más fácil con el tiempo, como todo lo que uno va aprendiendo se va volviendo más fácil haciéndolo y haciéndolo. Pero el entrenamiento militar incluye mucho más, ¿verdad? No nomás son ejercicios, pero es una disciplina, ¿verdad? Que tiene que levantarse un horario estricto, levantarse a tal hora. No en casa, mi sobrino pues se levantaba a la hora que quisiera en los fines de semana. Ahí en el militar no. En la escuela, si se sentía un poco enfermo o si nomás no quería ir a la escuela, a veces mi hermana lo dejaba estar. En el militar no, es un horario estricto, disciplinario, de disciplina muy estricta, que tiene que levantarse a tal hora y tener mucho tiempo, suficiente tiempo para tener todo su cuarto listo para vestirse, para ponerse su uniforme de soldado. Y esos uniformes también tienen su técnica de cómo ponerlos, cómo llevarlos, porque si está mal hecho algo, pues pueden ser castigados. Todo una disciplina, toda una vida de disciplina y entrenamiento. Y llevan, ¿verdad? Todo eso. Pero ¿qué tiene que ver esto con los cristianos? ¿Qué tiene que ver con el mensaje que acabamos de leer? Pues tiene que ver mucho, hermanos, porque lo que acabamos de describir, el apóstol Pablo lo que acaba de escribir es un soldado. Somos soldados de Cristo. Aleluya. Los cristianos también somos soldados. Amén. Y no peleamos una batalla física, pero espiritual. Es una batalla espiritual. En este mensaje vamos a aprender lo que el apóstol Pablo nos dice sobre las armas que Dios tiene para nosotros, para pelear la batalla, para que las usemos. Amén. Ahí en el pasaje de Efesios, el apóstol exhorta a los efesios a crecer en el Señor y en una fortaleza divina que solamente Dios puede dar. Solamente Él nos puede dar esa fortaleza. Nos recuerda que estamos en una batalla espiritual. Amén. Vamos a repasar, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Pablo. Y el primer punto, hermanos, la exhortación de Pablo al cristiano. ¿Qué dice el versículo el 10? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Cuando Pablo dice por lo demás, pareciera como que, ¿verdad?, que ya va a concluir, que ya va a terminar. Pero no, aquí está diciendo en realidad, en cuanto a lo que les espera, hermanos, prepárense. Y con el respeto al futuro de ustedes, hermanos, estar firmes, porque Él sabía que Él nos espera, que hay una guerra, hay una batalla espiritual, y el pueblo de Dios, los creyentes, debemos estar firmes. Amén. Aleluya. Necesitaba él aclarar eso a los cristianos de Efesios. Necesitaba aclarar eso y decirle que esas batallas no son carnales, que esas batallas son espirituales. Necesitaba hacerles saber que las únicas armas con las que puede batallar contra el enemigo de esa estrategia son las armas que Dios ha preparado para su iglesia. Amén. Son las únicas armas con las que podemos vencer. Y en primer lugar, Pablo exhorta a los efesios y dice estar firmes, ser fuertes.
Cuando analizamos el texto, vemos que Pablo escribe el verbo fortaleceos en presente. Esto indica que debe dedicarse a seguir aumentando en fortaleza, continuamente, a seguir creciendo, a seguir aumentando. Y si ahora viene el apóstol, les exhorta a crecer en el Señor, porque esto quiere decir que solamente es una fortaleza divina, es algo que viene de Dios, es la intensidad de su fuerza. Dice, fortaleceos en el Señor, para notar que este crecimiento y esa fortaleza son obra de Dios y no de nosotros, no de ellos mismos, de los efesios, de nosotros, de los creyentes, sino de Dios. Es una fortaleza divina, no humana, que no sirve, ¿verdad? La fuerza humana no sirve para la batalla espiritual. Necesitamos armas espirituales. Y dice, estar firmes, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En segundo lugar, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a permanecer firmes sin ceder terreno en la batalla contra el enemigo. Para lograrlo tiene que comenzar a revestirse, a ponerse la armadura de Dios. Él ya tiene preparado todo lo que va a necesitar en la batalla, tanto para defenderse como para atacar. Solo necesita revestirse de esa armadura. El apóstol se enfoca sobre todo en la defensa del cristiano contra los ataques del Satanás. Nos ordena que nos revestimos con todas las piezas que componen la armadura de Dios. Y una vez hecho esto, nos mantenemos firmes, sin ceder ni un centímetro, ninguna pulgada, nada al terreno del diablo. Pablo nos advierte que el enemigo utiliza todos los métodos. Es astuto, hermanos, es astuto, inteligente, y puede crearse todo método. Pero déjeme les digo una cosa, que sus armas, sus artimañas no son creativas, siempre usa las mismas. Por eso en 2 Corintios dice, no ignoramos sus maquinaciones, porque ya los conocemos. Eso es lo que decía, ¿verdad?, el apóstol Pablo también ahí en 2 Corintios. Hay una lucha, hay una batalla espiritual. Luchar contra el enemigo es mi siguiente punto. El siguiente versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya, gloria al Señor. Aunque Satanás usa a los humanos para que peleen sus batallas, Pablo nos aclara que esta batalla no es contra nuestro hermano, no es contra otra persona. Dice, no es contra sangre ni carne, no es pelear entre nosotros. Lo que pasa es que el Dios de este mundo siempre logra cegar a los humanos, o a algunos, ¿verdad? Como dice en 2 Corintios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y eso es lo que hace el enemigo, a veces ciega y quiere usar, pero nosotros como creyentes debemos de ver más allá de lo que ven nuestros ojos, debemos de ver más allá de lo que estamos experimentando y ver que no es una batalla carnal, una batalla humana, pero es una batalla espiritual. Aleluya, la armadura de Dios. Amén. Se está gozando, hermano, porque yo me estoy gozando. Yo puedo ver todo esto que el Señor nos ha dado, que está a nuestra disposición. Aleluya. Y que podemos usar para cualquier situación que vayamos a pasar. Punto número 2. La armadura de Dios. Ahí vemos en el versículo 13, 17. Una armadura que nos da protección divina. En el versículo 13 dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, y habiéndolo acabado todo, estar, ¿qué? Firmes. Otra vez, ¿verdad? Dice ahí, estar firmes.
Pablo menciona por segunda vez toda la armadura de Dios. Él escribió esta epístola estando en la cárcel, hermanos. Y cuando estaba meditando en eso, yo creo que nuestra imaginación no se puede, o ni siquiera un libro nos puede dar esa experiencia que estaba pasando Pablo, ese cuadro de cómo Pablo, estando encarcelado, él escribía estas epístolas a los creyentes con un amor, porque les dice a veces, hermanos míos, ¿verdad? Les hablaba con un amor, les exhortaba a que hubiera unidad entre los hermanos, y ahora les estaba exhortándoles a mantenerse firmes en el Señor. Y se estaba rodeado de soldados romanos y encadenado a uno de ellos. Ahora el Espíritu Santo aprovechaba esta circunstancia para inspirarle pensamientos relacionados con la armadura espiritual del creyente. Ahora el Señor le estaba dando, al ver, ¿verdad?, esos soldados que estaban ahí donde él estaba en la cárcel, el Espíritu Santo le inspiró esto para escribirle y animar a los creyentes. Esta armadura que Dios nos da es la que permite mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo. Cuando dice, para que puedas resistir en el día malo, eso es cuando estamos pasando una prueba, cuando estamos pasando una enfermedad, cuando estamos pasando una lucha, cuando estamos pasando por alguna necesidad. Ahí tenemos que estar firmes y ponernos esa armadura para que podamos resistir al enemigo. Amén. Al mismo tiempo se apresura, y también dice, con todo hay un día. Dice, para que puedas resistir al malo, hablando en los días de prueba, como les acabo de decir, estaba hablando en los días de prueba, pero con todo eso que podamos pasar, hay un día mucho peor que se acerca, al mismo tiempo que se aproxima la segunda venida de Cristo, porque dice la palabra del Señor en Mateo 24:12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esos días van a ser malos, esos días van a ser muy, muy malos, peor que cuando estamos pasando pruebas, porque así lo dice la palabra del Señor. Dice, Satanás atacará con mayor crueldad que nunca, porque sabe que tiene poco tiempo. El tiempo para Satanás se está cortando, y cuando se esté aproximando la venida de Cristo, el pecado aumentará. Y hermanos, no lo estamos viendo hoy en estos días. Hoy en nuestros días, por eso la carga de la iglesia, de hablarles a los jóvenes, de animarlos, de instruirlos, animarlos a ustedes, padres, de instruir a sus hijos, de traerlos a la iglesia, porque los días malos se aproximan, porque los días malos van a llegar, y por eso vemos tantas cosas, ¿verdad?, que están siendo atacados nuestra juventud y este mundo entero. Pero dice en Apocalipsis 12:12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Nos vuelve a decir la palabra del Señor, tiene poco tiempo. Pero a pesar de todo, si usted se fija lo que acabamos de leer sobre Pablo, sobre lo que le escribió Pablo a los Efesios, Pablo nunca menciona derrota. Aleluya, él nunca menciona derrota. Gloria al Señor, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos ha hecho más que vencedores, victoriosos. Amén. Gloria al Señor. Él no menciona derrota. Dice, el segundo, en el versículo 14 dice, el ceñidor y la coraza, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aleluya, gloria al Señor. Dice, todas las partes de la armadura están diseñadas para proteger todo el cuerpo del soldado, con la excepción de la espalda, ¿verdad? Protege todo el cuerpo del soldado, pero la espalda no. Pero los buenos soldados no dan la espalda al enemigo. Los buenos soldados no dan la espalda, ¿verdad? Dice,
Y quizás Pablo menciona cada una de estas piezas conforme el orden, porque vio los soldados que estaban ahí donde él estaba, y quizás los vio revestirse y cambiarse, ¿verdad? Cuando se cambiaban de guardia o algo. Y el soldado primero se ponía el ceñidor, ¿verdad? El cinturón o la faja. Ahí yo pedí que pusieran ese cuadro para que ustedes tuvieran una idea. Primero se ponía la faja y le rodeaba el cuerpo con fin de ceñirle a la cintura, la túnica, puesto que la túnica, ¿verdad? Se acuerdan que ellos no usaban pantalón, usaban así como una túnica. Y si estaba suelta, pues eso le impidía que corriera, que luchara, que trabajara, ¿verdad? Que pudiera moverse. Después se ponía la coraza, la protección del toraz, donde estaba el corazón, los pulmones, ¿verdad? Los órganos vitales en la batalla. Importante, ¿verdad? Para protegerse en la batalla. La coraza del cristiano está hecha de justicia, dice Pablo, integridad personal, rectitud de carácter. Esto nos protege en la vida contra las falsas acusaciones. Cuando usted vive una vida íntegra, usted está usando, ¿verdad?, la coraza. Está siendo justo. Usted se está protegiendo con las acusaciones del enemigo, con las acusaciones falsas del enemigo. Amén. En el versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Después de estas dos piezas, el soldado se ponía el calzado y el escudo. Algunas veces los soldados romanos usaban sandalias con clavos para poder sostenerse firmes sobre sus pies ante un enemigo poderoso. Pablo nos dice que usemos las sandalias del evangelio de la paz. Cuando el soldado del evangelio pelea para que todos escuchen las buenas nuevas, el mensaje de salvación, su valentía crece. Usted crece, hermanos. Usted se hace más valiente de llevar ese mensaje. Le da una satisfacción hermosa a su vida. También sus pies están listos. El creyente que hace eso está siempre listo, sus pies, para llevarlo a donde quiera, llevar ese mensaje a donde quiera que se necesite, llevar ese mensaje de salvación. Y estos son los mensajeros que Isaías nos dice en el capítulo 52, versículo 7, que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas nuevas, del que proclama salvación. Aleluya, gloria al Señor. Aquí no está hablando de un pastor, hermanos. Aquí no está hablando solamente de un evangelista. No está hablando solamente de un maestro. Está hablando de cada creyente que lleva la palabra de Dios a aquel corazón que necesita escuchar ese mensaje. Aleluya. Son hermosos sus pies. Aleluya, el que trae las buenas nuevas. Gloria al Señor. El escudo era la plenitud, ¿verdad?, la pieza de la armadura. El apóstol no se refiere aquí a un pequeño escudo circular, sino uno más largo, ¿verdad?, uno menos ancho. Con él se protege gran parte del cuerpo, ¿verdad?, el escudo. Generalmente estos escudos estaban hechos de madera cubierta con cuero. Tenían una superficie tan dura y pulida que los mismos dardos de fuego o flechas encendidas tendían a rebotar cuando chocaban con ellos. Qué interesante, ¿verdad? El choque solía extinguir el fuego. Pablo afirma que la fe es el escudo del cristiano. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice que el escudo está formado por la fe y el amor. Vemos el énfasis cuando dice sobre todo. Eso es lo que a mí me llamó la atención cuando yo estaba estudiando, porque Pablo dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. No se te olvide, no lo dejes a un lado. Asegúrate que tomes el escudo de la fe, porque con ese
puedes apagar los dardos del fuego del maligno. Amén, aleluya, gloria al Señor. Porque la fe puede restaurar la seguridad de que somos salvos, ayudarnos a ser más fieles, a darnos paz interior, a enseñarnos a usar la palabra de Dios. Es su fe, hermanos, es su fe la que nos ayuda a hacer todo eso. Gloria al Señor. En el versículo 17 nos habla del yelmo y la espada. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando el soldado romano se vestía para la batalla, las últimas cosas que recibía de su ayudante era el casco, el yelmo y la espada. Tomaba el yelmo firmemente en la mano y se lo ponía con gran cuidado en la cabeza. La protección que significaba tenía un valor incalculable, ¿verdad? Protegerse la cabeza. El yelmo del cristiano no tiene menor valor, hermanos, puesto que es su salvación misma. Tiene valor para el presente, para hoy y para el futuro. En su primera carta de los Tesalonicenses, Pablo dice: la esperanza de la salvación, ¿verdad? Menciona la esperanza de la salvación como el yelmo, con la esperanza de que un día estaremos con Dios por la eternidad. Aleluya. El soldado cristiano se mantiene fuerte en medio de la batalla. Amén. Gloria al Señor. Después de todo esto, el soldado estaba listo para tomar la espada en la mano. Hoy me estoy imaginando el soldado aquí a mi lado, ¿verdad? Un soldado romano ya con casi todo su armadura, pero ahora necesita la espada. Amén, aleluya. Todas las demás piezas de la armadura estaban diseñadas para la defensa, para la protección. Solo la espada era una arma defensiva y ofensiva al mismo tiempo. Para el cristiano, la espada representa la palabra de Dios. Amén. Representa la palabra de Dios. Como arma defensiva es inigualable su palabra. Es su palabra, ¿verdad? Inigualable, como una arma defensiva, como lo vemos cuando Jesús fue tentado en el desierto. ¿Qué decía el Señor cuando el enemigo quería atacarle? Cuando el enemigo quería decirle para que cayera en la trampa, ¿verdad? Pero Jesús decía en su respuesta siempre fue: escrito está. Escrito está, porque nuestra palabra es una arma que el Señor nos ha dado para que la usemos contra las acechanzas del enemigo. Amén. Gloria al Señor. Y después de esto, el diablo no pudo ya, porque no puede más. Cuando nosotros le atacamos con la palabra, ya no puede más. Pero tenemos que leerla, tenemos que aprenderla. Tenemos que memorizarla. Amén. Ya mero termino, hermanos. Versículo 18. Todos estos recursos, todas estas cosas están a nuestra disposición. Están ahí para que los hijos de Dios las usemos. El soldado tiene que estar entrenándose. Tiene que estar siempre entrenándose. El cristiano tiene que estarse entrenando. No nada más cuando va a pelear, porque lo va a encontrar débil el enemigo. Siempre que tiene que estar entrenándose. Pero hay una cosa más que dice el apóstol Pablo, que aunque la armadura de Dios está completa, el cristiano necesita algo más para enfrentarse al reto presentado ¿verdad? Que presentado por Pablo. Dice: ya mencionamos los recursos que están en nuestra disposición, ya mencionamos todo lo que dice, ¿verdad?, sobre la armadura de Dios. Pero el creyente obtiene todos esos recursos por medio y el privilegio que tenemos como sus hijos de venir a Dios en oración, de venir a Él y pedirle a Él todo lo que necesitamos para salir adelante, para pasar esa prueba, para pasar esa lucha, para pasar ese ataque del diablo. Necesitamos venir a Él en oración, orar
Aleluya. Y dice Pablo, ¿orar cuándo? ¿Cuando estés en batalla? ¿Cuando estés pasando por necesidad? No, orar todo el tiempo orar. Estar siempre, esa es parte de nuestro entrenamiento, esa es parte de nuestra armadura. Tenemos que orar. Orar es sencillamente pedirle al Señor que nos ayude. Y tenemos esa bendición porque somos sus hijos. Y Él se complace en ayudarnos. Él se complace en darnos lo que necesitamos para la pelea. Gloria al Señor. Orar en tiempo bueno y orar en tiempo malo. En todo tiempo orar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermanos. Yo ya terminé. Mi prédica tenía que ser, la tuve que hacer así. No me pude expandir porque se me vienen tantas cosas a mi mente. Se me vienen tantas cosas a mi corazón. Y a veces no le damos la importancia que realmente quiso decir Pablo con la armadura de Dios. A veces no valoramos todo eso, lo que quiso decir, porque sí van a venir las pruebas y sí van a venir las luchas. Y esto quiero que usted se lo lleve en su pensamiento, en su corazón. Si usted está usando esas armas, no siempre en la batalla, sino todo el tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos, debemos de orar, debemos de leer su palabra, debemos de predicar el mensaje de salvación, debemos de llevar ese mensaje a toda persona que no conoce de Dios. En todo tiempo debemos de ejercitarnos, prepararnos, amén, así como un soldado, porque somos soldados de Cristo. Pero déjeme le digo y termino con esto, que todas esas batallas o que podamos enfrentar, si usamos su armadura, la batalla la tenemos ganadas, hermanos. Nosotros somos victoriosos en el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Esa batalla está ganada. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y si usted está pasando por una necesidad y todavía no es parte, todavía no ha abierto su parte de la familia de Cristo, no ha abierto su corazón, no ha entregado su vida al Señor, hágalo en este día, hágalo, decida servir al Señor, porque Dios le ama, porque Cristo murió en la cruz por sus pecados, por amor, para que usted tuviera esas armas, para que usted tuviera esa paz, para que usted tuviera esa libertad de acercarse a Él en oración y pedirle que le ayude y pedirle que sea con usted. Aleluya, que este sea el día para esa persona si usted no le ha entregado su vida al Señor. Y vamos a orar.